Hola, bienvenidos a este video. Vamos a hablar brevemente de algunos principios de los vectores. Un ejemplo de un escalar sería el dinero. Eh, Podemos decir, por ejemplo, en esa imagen que tenemos 55 euros. Otro sería la masa. En este ejemplo, suponemos que tenemos una masa de 4 kilogramos. Otro escalar sería volumen. En este ejemplo se muestra una cantidad de un galón. Entonces, un escalar, la característica principal es que solamente tiene magnitud. ¿Cuál es la diferencia entonces con un vector? Bueno, pues un vector va a tener también una magnitud, pero va a tener otro componente muy importante que es la dirección, y junto con la dirección también puede ser que tenga el sentido, aunque algunas veces el sentido esté implícito y no se pone. Vamos a ver algunos ejemplos. De hecho, el primer ejemplo que tengo es la fuerza, una fuerza. Por ejemplo, si se fijan, tengo la misma imagen y esos 4 kilogramos en la Tierra generan una fuerza de 39.2 newtons, pero observa la diferencia. Primero, la unidad de medida en lugar de kilogramos son newtons. Segundo, como puedes apreciar, tengo marcado de color amarillo la magnitud. Así como los escalares tienen magnitud, los vectores también tienen magnitud. La diferencia es que ahora también tienen dirección. Y la dirección la estoy marcando con verde. Esta es una notación vectorial. Aquí lo que nos está diciendo es que este vector está en la dirección de z. Y ese se conoce como el vector unitario k, que lo veremos más adelante. Y también tiene un sentido. En este caso se muestra un signo negativo porque estamos diciendo que va hacia abajo, en sentido negativo a la dirección de z. Otro ejemplo de un vector sería la posición. Eh, un ejemplo dice aquí, Jalapa se encuentra aproximadamente a 70 kilómetros al norte de Córdoba. Vamos a ver entonces cómo se representa gráficamente un vector. Como te comenté anteriormente, tienen magnitud, dirección y sentido. Entonces, la representación gráfica de un vector va a ser una flecha. ¿Cómo podemos diferenciar de la magnitud de un vector versus la magnitud o una magnitud diferente? Aquí tengo un ejemplo para que veas la diferencia entre una magnitud de 50 newtons y una magnitud de 100 newtons en un vector. Entonces, si suponemos que este vector representa los 50 newtons, este vector sería los 100 newtons. ¿Cuál es la diferencia? Pues el tamaño del vector. Entonces, si te fijas, el vector de 100 newtons es 2 veces más grande que el vector de 50 newtons. Entonces, para empezar, es una flecha y la magnitud es, mientras más grande sea esa flecha, pues mayor magnitud tiene ese vector. ¿Cómo representamos la dirección? Bueno, la representación de la dirección, para empezar, hay diferentes formas de expresar la dirección en un vector. Entonces aquí tengo un ejemplo con 4 formas diferentes, no son todas las formas que existen, simplemente son 4 ejemplos que tengo para ti. Una sería decir que va un vector hacia el norte, otra sería que va a un cierto ángulo medido desde algún punto particular. En este caso, el ejemplo que traigo son 45 grados desde el este, eh, en sentido en contra de las manecillas del reloj. CCW viene de las siglas en inglés counterclockwise. El tercer ejemplo es un ángulo, simplemente decir que tenemos un ángulo de 45 grados. Aquí te preguntarás cuál es la diferencia entre la segunda columna y la tercera columna, ahorita lo vas a ver. Y la última es quizá la más compleja y es la que vamos a utilizar más porque es la que se utiliza más en física. Y esa es una notación vectorial. Y aquí lo que estoy ejemplificando es con un vector unitario que está denominado con U. Y ese estamos diciendo que tiene una componente en I de menos raíz de 2 sobre 2 y una componente en J de raíz de 2 sobre 2. Entonces, ¿cuál sería la representación gráfica en un plano? Aquí es importante, sería en un plano, estamos hablando de vectores en 2 dimensiones, después vamos a ver vectores en 3 dimensiones. Entonces, como te comenté, los dos que están del lado derecho son los que más vamos a utilizar, por eso los remarco aquí en color verde. Pero vamos a ver cómo representaríamos gráficamente en un plano estos vectores. Entonces, al norte, pues la flecha tendría que estar dibujada hacia arriba. 45 grados desde el este, bueno, el este estaría siendo la derecha, entonces medido desde la derecha, pues el vector estaría apuntando en esa dirección. A un ángulo de 45 grados, esta es un poco ambiguo porque no nos están diciendo cuál es el ángulo, entonces hay varias maneras de interpretarlo. Por ejemplo, una de ellas
sería esta. Es decir, si el vector está apuntando, como lo ves aquí, hacia abajo y ponemos aquí el ángulo, entonces ten cuidado, aquí es la diferencia entre la segunda y la tercera columna. Aquí, aunque dice 45 grados y parece que es la misma dirección, observa que aquí nos dice desde dónde está medido, por eso va, este sería el este y 45 grados apuntaría para acá. Y esos 45 grados, aunque no nos dice dónde lo están midiendo, en la gráfica, normalmente se nos va a proporcionar una gráfica, nos dice dónde está posicionado ese ángulo. Y por último, este vector, aquí es un poquito más complicado, pero te vas a dar cuenta que al mismo tiempo no es tan difícil comprenderlo. Básicamente lo primero que tienes que entender es el vector o los vectores unitarios, que se llaman el vector unitario I y el vector unitario J. El vector unitario I nos menciona que es un vector que va en la dirección de X. La X es usualmente la horizontal. Y la J nos representa el vector unitario que va en la dirección de Y. Y la dirección de Y normalmente va en la dirección vertical. La dirección positiva de I va hacia la derecha y la dirección positiva de J va hacia arriba. Por lo tanto, lo único que te tienes que enfocar por lo pronto es que en X el vector va dirigido en el sentido negativo de X, es decir, va hacia la izquierda, y en Y va en sentido positivo, quiere decir que va hacia arriba. Entonces, la dirección correcta sería este vector. Observa, este vector va hacia la izquierda y hacia arriba. Y por último, el sentido. El sentido realmente es lo más sencillo de un vector. Por ejemplo, si tenemos este mismo vector que mencioné anteriormente, que es el vector unitario U, si yo digo que este es el vector unitario positivo U, pues entonces tiene la misma dirección que tiene arriba. Pero si digo que tengo el vector menos U, es decir, le estoy invirtiendo el sentido, pues lo que voy a hacer es cambiar la dirección de la flecha. En lugar de ir hacia la izquierda, hacia arriba, pues ahora va a ir hacia abajo y hacia la derecha. Muy bien, ahora vamos a ver brevemente algunas operaciones de los vectores. Primero es importante que sepas que no siguen las reglas de las operaciones aritméticas a las que estás acostumbrado, suma, multiplicación y resta. Entonces, un ejemplo sería, aquí tengo la suma de dos vectores. El primer vector sería 40 newtons en I, que lo voy a ejemplificar aquí de color azul. El segundo vector sería de color naranja y tiene una magnitud de 30 newtons en la dirección de J. Y el resultado o la resultante de esta suma vectorial, si te fijas, pues no parece que tiene ningún sentido. Porque dices tú, oye, 40 más 30 en una operación aritmética normal sería 70. Y aquí me están diciendo que el resultado es 50. Y entonces precisamente es algo que vamos a ver. Y por último, observa, estoy manejando dos notaciones diferentes. Del lado izquierdo esta es una notación vectorial y de este lado sigue siendo una notación vectorial, pero con magnitud y dirección en forma de ángulo. La que más vamos a utilizar, insisto, es la notación del lado izquierdo, que es notación vectorial. Entonces, para encontrar la suma de estos vectores, pues primero vamos a representar el vector azul, que sería de esa manera. Como lo recuerdas, te dije que el vector I me dice que va en la dirección de X positivo, por lo tanto iría de esta manera el vector. El vector naranja me dice que va en la dirección positiva de Y, por lo tanto iría hacia arriba, siempre y cuando tengamos esa definición de sistema cartesiano. Y entonces, ojo, pon atención en esto. Observa que el vector azul y el vector naranja son de tamaños distintos. ¿Por qué? Porque su magnitud es distinta. El vector azul es más grande porque su magnitud es más grande, 40. Te recomiendo incluso que pongas pausa al video y midas, puedes agarrar una regla, midas cuánto hay de distancia del vector azul y que midas también cuánto hay de distancia del vector naranja y vas a ver que es una proporción de 3 a 4. Muy bien, entonces lo que hacemos sería lo siguiente. Para sumar estos dos vectores, hacemos estas líneas punteadas que básicamente donde termina un vector, por ejemplo el vector azul, dibujamos líneas punteadas en la misma dirección que el otro vector. Observa. Y dibujamos donde termina el otro vector, también dibujamos una línea punteada en la misma dirección del segundo vector, o del vector del otro, pues del que nos estamos referenciando. Una vez que tenemos esto, lo que hacemos es que el resultado de la suma
Pues no es otra cosa más que partiendo del punto de origen de ambos vectores y vamos a llegar al punto de intersección de estas dos líneas punteadas que dibujamos. Por lo tanto, este sería el vector resultante. Nuevamente te recomiendo que pauses el video, midas esta flecha de color rojo y te vas a dar cuenta que si esto lo dividimos en 4 unidades, un pedacito de esas 4 unidades pues se le va a sumar a el tamaño del vector rojo. Otra manera en la que lo puedes ver es, si te fijas, el vector naranja mide 30, el vector azul mide 40 y el vector rojo mide 50, entonces por consecuencia el vector rojo, y creo que es muy evidente, el vector rojo es más grande que los vectores tanto naranja que el vector azul. Y bueno, esta es una manera de hacerlo. Hay otras formas de hacerlo. Otra forma de hacerlo, otra forma de observarlo es, por ejemplo, decimos que el vector resultante, esto ya es una notación vectorial, usamos la letra y una flechita arriba, es igual a la suma del vector A. Entonces primero vamos a dibujar el vector A, así como lo estás viendo del lado izquierdo, lo dibujamos, y del otro lado vamos a dibujar el vector B. Cuando me refiero al otro lado, es decir, que en lugar de dibujarlo en el origen, como lo puse acá del lado izquierdo, lo vamos a dibujar a partir de donde termina el primer vector. Entonces, si yo empiezo a dibujar este vector, el vector B, en la punta, va a quedar de esta manera. Y el resultado de esto va a ser, ok, si yo empecé aquí, me vine para acá y llegué para acá, pues entonces el resultado es exactamente el mismo que está del lado izquierdo. Lo siguiente sería, si yo digo ahora que el vector resultante es igual a, en lugar de empezar con A, voy a empezar con B, es decir, B, el vector B más el vector A, entonces primero dibujo el vector B, nuevamente a partir de un punto que yo decida, que sería mi punto de origen, y donde termina el vector B, a partir de este punto voy a dibujar el vector A, que quedaría de esta manera. Y si te das cuenta, el vector resultante es exactamente el mismo. Y con esto decimos que no importa el orden en el que sume los vectores, el resultante o el resultado de la operación de suma va a ser lo mismo. Y también se puede aplicar esto mismo que acabamos de ver para una resta de vectores. Realmente es muy sencillo. Aquí te muestro un ejemplo. Esto es la suma que acabamos de ver. P más Q. Observa aquí que aparece el paralelogramo. Si empezamos en el punto A, vamos hacia el punto P. A partir de aquí pudiéramos trasladar este vector hacia arriba y encontrar la resultante, o bien, como está mostrado en figura, simplemente están líneas punteadas en la misma dirección del vector Q, aquí están líneas punteadas en la misma dirección del vector P, y en la intersección de estas dos líneas, a partir del origen, dibujamos una flecha, y ese sería el resultado de sumar P más Q. Por el contrario, para una resta, observa, aquí tenemos un vector P, y aquí tenemos un vector Q, y si queremos obtener la operación P menos Q, primero observa que a partir del punto de origen copiamos el vector P, es decir, este simplemente está aquí, y a partir de donde termina el vector P, observa que el sentido del vector Q cambió, es decir, Q está hacia la derecha y hacia abajo, y observa que ahora está hacia la izquierda y hacia arriba, y aparte observa que tiene un signo negativo, es decir, cambiamos el sentido del vector Q. Una vez que cambiamos el sentido del vector Q, se vuelve como si fuera una suma. Es decir, a partir del punto de origen vamos hacia P, y aquí estamos usando la otra forma, que es a partir de la finalización del vector P, dibujamos el vector menos Q, y entonces a partir del origen hasta este punto viene siendo el resultado de P menos Q. Hay otras operaciones vectoriales que se llaman producto punto y producto cruz, que son similares a una multiplicación, con algunas y bastantes diferencias, que la verdad veremos más adelante. Ahorita no nos van a servir tanto para estos primeros temas. Muy bien, lo siguiente que vamos a ver es qué es una descomposición de un vector. Y pues básicamente se dice que un vector se descompone en dos o más componentes cuando encontramos aquellos vectores que sumados entre sí nos darían ese vector original que queremos descomponer. Hay una cantidad infinita, esto es importante, hay una cantidad infinita de componentes que pudiéramos obtener, es decir, no hay dos vectores únicos o más que pudiéramos encontrar, hay demasiados, hay infinita cantidad de componentes. Sin embargo, la más utilizada se llama componentes rectangulares. Muy bien, entonces vamos a ver un ejemplo de cómo sería esta forma infinita de encontrar componentes.
Entonces, aquí voy a utilizar un color azul para poner ambas componentes. Y lo que voy a hacer es primero dibujar una componente en donde yo quiera. Por ejemplo, si yo decido poner una componente en esta dirección, bueno, esa pudiera ser una componente. Ahora, cuando yo dibujo la primera componente o el primer componente, el segundo componente tiene que ir necesariamente hacia donde termina el vector resultante. Esa sería una pequeña restricción. Entonces, tenemos el vector original, que sería el vector rojo, y dos componentes que pudieran, o en las que pudiéramos descomponer este vector rojo sería el azul, el vector azul y el vector verde. ¿Por qué? Porque sumados el vector azul más el vector verde, obtenemos el vector rojo. Por eso te digo que hay una cantidad infinita de componentes que pudieras encontrar. Otro ejemplo. Bueno, si yo ahora decido que el vector azul, por alguna razón lo voy a dibujar de esta manera, observa que completamente distinto a lo que decidí en la primera ocasión, pues entonces el segundo componente necesariamente tiene que ir en esta dirección. Y entonces te podrás imaginar que yo puedo encontrar pues infinidad de caminos diferentes para llegar desde este punto hasta este punto siguiendo dos líneas rectas. ¿Sí? Un tercer ejemplo rápidamente sería esto. Y bueno, de hecho esto que estoy haciendo precisamente es lo que se conoce como las componentes rectangulares. Aquí está, por ejemplo, con unos colores diferentes. Estas serían unas componentes rectangulares. Y ojo, aquí lo único que hice es que solamente para que no creas que las componentes tienen que ir necesariamente en la dirección de X y en la dirección de Y. Ese ejemplo que te acabo de poner, si te fijas, las componentes azul y naranja no están en la dirección de X y en la dirección de Y. Sin embargo, se llaman componentes rectangulares porque tienen un ángulo recto entre ellos. Entonces, la única característica de un componente o de unas componentes rectangulares es que el ángulo formado entre ambas componentes tiene que ser de 90 grados. Vamos a ver un pequeño ejemplo de una descomposición de vectores en componentes no rectangulares y vamos a aplicar algo que se conoce como la ley del paralelogramo. Ya te mencioné esta figura, ¿no? Y bueno, el ejemplo dice, si la fuerza resultante aplicada sobre una armella es de 212.6 newtons y esta está a un ángulo de 54.8 grados. Aquí no dice, pero ese ángulo está medido desde el eje X. Y la pregunta es, bueno, ¿cuáles serían las componentes de esta fuerza? Pero ojo, te están diciendo o nos están diciendo que pasarían por cada cuerda. Entonces, lo primero que hacemos es observar que aquí hay dos cuerdas. Observa que esta cuerda está a un ángulo de 10 grados medido a partir del eje Y. Y tengo esta cuerda que está medida a 15 grados a partir del eje X. Entonces, lo primero que dijimos que hacíamos era, bueno, en las líneas en las que yo quiera encontrar esas componentes voy a dibujar líneas punteadas. Entonces, sobre la línea de la cuerda, dibujo línea punteada. Sobre la línea de la otra cuerda, perdón, antes de dibujar la línea de la otra cuerda, esa línea punteada la voy a trasladar a el punto final del vector resultante. Entonces la voy a desplazar, si te fijas, simplemente sigo la misma orientación o la misma dirección de esa línea punteada y la traslado. Y ahora voy a dibujar línea punteada sobre la segunda línea sobre la cual quiero calcular la componente. E igual esta línea punteada la voy a desplazar y la voy a dibujar ahora tocando el punto final del vector resultante. Y esto quedaría de esa manera. Y por eso se llama la ley del paralelogramo. Esta figura es un paralelogramo. Habiendo hecho esto, entonces las componentes serían, una componente sería siguiendo la línea punteada, llegando hasta, ojo, llegando hasta la otra o la intersección de la otra línea punteada, y a partir de ese vector, pues yo podría dibujar un segundo vector que sería pues la otra componente. Aquí es importante que sepas que esta componente, aunque la dibujé en esta posición, realmente sería la fuerza que estaría sobre esta cuerda. ¿Sí? Nada más la trasladamos aquí para que puedas observar que la suma de vectores efectivamente me da la resultante. Y bueno, a partir de esto, el ejercicio se vuelve un poquito de trigonometría. La verdad es muy sencillo, pero vamos a resolverlo.
Y bueno, entonces aquí te estoy mostrando la ley de cosenos y la ley de senos que usualmente utilizamos para resolver este tipo de geometrías. Y lo primero que hacemos es, bueno, sabemos que este ángulo de aquí son 15 grados. Sabemos también que este ángulo de acá son 10 grados. Y a partir de eso podemos hacer algunos cálculos muy sencillos. Sabemos que este ángulo de aquí a acá, ¿sí? Ojo, desde aquí a acá, es de 54.8 grados. Entonces, si yo tengo que este ángulo es de 54.8 grados y le resto estos 15 grados, por consecuencia, yo tengo que este ángulo de aquí, que sería el ángulo interno, y para consistencia con la figura de arriba, vamos a llamarle B, y este ángulo sería, vamos a ponerlo aquí abajo, B sería igual a 39.8 grados. Esto simplemente, insisto, es la resta de este ángulo menos este ángulo. Y después, para calcular este ángulo de acá, que a este ángulo de acá, por consistencia, le vamos a llamar A. Este ángulo de acá es importante que sepas que es este mismo ángulo, ¿sí? Otra vez, esto es trigonometría. Entonces, para obtener este ángulo, lo que vamos a hacer es, pues sabemos que aquí hay un ángulo recto, desde aquí hasta acá. Por consecuencia, si aquí hay 90 grados, pues a 90 grados le quito 15 grados, le quito el ángulo B y le quito 10 grados. Y con esa operación voy a obtener el ángulo A. Habiendo hecho esa operación, ese ángulo nos da 25.2 grados. Y por último, para obtener el ángulo, vamos a llamarle C. Sabemos que todos los ángulos internos de un triángulo son 180 grados. Entonces, si yo a 180 grados le resto el ángulo A y el ángulo B, voy a obtener que el ángulo C es de 115 grados. Y de esa manera obtengo los ángulos internos de este triángulo. Habiendo tenido estos tres ángulos, yo también sé, y es importante que lo mencionemos aquí, que la resultante tiene una magnitud de 212.6 newtons. Y entonces, utilizando la ley de senos, podemos decir, la ley de senos, vamos a suponer otra vez, si te fijas, aquí está el ángulo C, opuesto al ángulo C, está en letras mayúsculas la magnitud, es decir, la cantidad o el tamaño de este triángulo, de este lado del triángulo. Entonces, opuesto a esto sería C. Entonces voy a poner C mayúscula sobre el seno de C. Eso va a ser igual y aquí voy a tomar cualquiera. Si yo, por ejemplo, quisiera calcular primero el vector de color verde, pues vamos a llamarle, por consistencia, si a este le llamé B minúscula, a este le voy a llamar B mayúscula. Por lo tanto, sería B mayúscula sobre el seno de B minúscula. Y bueno, ya sustituyendo valores, sabemos que C es, insisto, el lado opuesto, perdón, al ángulo C, sería 212.6 newtons sobre el seno del ángulo C, que sería el seno de 115 grados. Eso debe de ser igual al lado B, que sería la magnitud. Aquí ya precisamente vamos a encontrar la magnitud de la componente de color verde, sobre el seno del ángulo B, que es el ángulo opuesto, que ya habíamos dicho que es 39.8 grados. Y después, simplemente haciendo manipulación matemática, podemos ver o podemos calcular que este lado es igual o aproximadamente igual a 150.155 newtons. Y si quisiéramos utilizar el concepto de cifras significativas y vamos a utilizar 3 cifras significativas, entonces esto sería aproximadamente igual a 150 newtons. Entonces, respondiendo a la pregunta que nos están haciendo, bueno, la componente verde, que sería la fuerza que pasaría por esta cuerda, tendría una magnitud de 150 newtons. No voy a hacer el procedimiento para obtener la componente de color azul, es el mismo procedimiento, nada más aquí en lugar de poner B sobre seno de B, vas a poner A sobre seno de A. Obviamente cambia el ángulo A y por consecuencia va a cambiar el cálculo para el lado A. Pero te digo, si lo quieres hacer, que A es aproximadamente, manejando a 3 cifras significativas, A sería aproximadamente igual a 100 newtons. Aquí podemos observar nuevamente que no sigue la suma de vectores, nuevamente las reglas de aritmética. Si yo sumo 100 más 150 nos da 250 newtons, pero vemos que pues efectivamente la resultante no es 250 newtons.
Muy bien, y ahora lo que vamos a ver es cómo descomponer un vector con lo que dije que se usaba más, que son las componentes rectangulares. Esto realmente es muy sencillo y utilizamos trigonometría más simple que lo que te mostré en el ejercicio anterior. Entonces, este es el mismo ejemplo. Vamos a suponer que la fuerza resultante que está aplicada sobre la armella es de la misma cantidad, 212.6 newtons, a un ángulo de 54.8 grados. Pero la pregunta ahora es, ¿cuáles serían las componentes rectangulares? Ojo, componentes rectangulares, es decir, el ángulo entre los componentes ya tiene que ser de 90 grados. ¿Qué pasarían por el eje X y por el eje Y? Es decir, ya no nos están pidiendo cuál fuerza pasaría por las cuerdas, sino que sacáramos las componentes de la fuerza resultante sobre el eje X y el eje Y, que aquí te los estoy mostrando. Muy bien, entonces hacemos lo mismo. Como me piden sacar sobre el eje X y el eje Y, traslado esos ejes con líneas punteadas sobre la parte final del vector, como lo puedes ver aquí está la parte final del vector, y aquí trazo una línea punteada en la misma dirección de Y, aquí trazo una línea punteada que toca en la parte final del vector en la dirección de X. Y bueno, a partir de eso, pues simplemente es trigonometría. Sabemos que este es el ángulo que, vamos a ponerle que es el ángulo θ, que es de 54.8 grados, y sabemos por trigonometría básica que el seno de cualquier ángulo está definido en un triángulo rectángulo como el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Si consideramos que el ángulo es este de aquí, por consecuencia este sería el cateto opuesto al ángulo. Y si te fijas, este tamaño de vector, pues si yo lo traslado sería exactamente lo mismo que esto. Por consecuencia yo puedo reescribir esto como el seno de 54.8 grados, ya sustituyendo los valores, y eso sería igual al cateto opuesto. Bueno, ¿cuál es el cateto opuesto? El cateto opuesto es, y aquí lo voy a poner como te lo dije anteriormente, esta sería la componente que denominaremos FY, y esto lo denominaremos como Fx, que sería la componente en X, y la fuerza resultante la podemos llamar como F simplemente, o otra manera sería FR, pero no pongo FR porque si pongo aquí FR, entonces tendría que poner acá FRX y FRY. Pero bueno, entonces, ¿cuál sería el cateto opuesto? Pues sería este vector de color verde, y simplemente voy a sustituir el nombre, que sería FY. Y esto lo voy a dividir sobre la hipotenusa. La hipotenusa pues sería esta parte de aquí, y simplemente voy a poner F. Obviamente aquí ya puedo poner valores específicos. De hecho voy a despejar de una vez, voy a despejar FY, entonces voy a reescribir esta ecuación como FY sería igual a F, pero F ya conozco su valor, sé que es 212.6 newtons por el seno de 54.8 grados. Esto sería igual a 173, bueno, aproximadamente igual a 173.725 newtons. Y si nuevamente utilizo tres cifras significativas, esto sería aproximadamente igual a 174 newtons. Si no entiendes muy bien por qué de 173.725 redondeo a 174, te recomiendo ver el video sobre notación de cifras significativas. No voy a calcular la componente fx, pero te ayudo un poco, sería con el coseno del ángulo, y sabemos que el coseno del ángulo está definido por el cateto adyacente sobre la hipotenusa, y sabemos que el cateto adyacente de este triángulo sería pues fx sobre f. Con eso, un simple despeje, puedes conseguir el valor de fx, que te lo digo aquí, fx te debe dar aproximadamente 123 newtons utilizando tres cifras significativas. Y pues bueno, espero que hayas aprendido algo con este video, y nos vemos en clase. Gracias.